porque en el Banco del Sur hay los países de Mercosur y varios países del ALBA, y son dos proyectos. Y entonces de ahí que se dilata, se prolonga la negociación, y o se hace en concesión a Brasil y Argentina y se va hacia más bien un proyecto de un cierto índole, o hay. Por eso yo decía, pero yo sé que es complicado, yo no soy el gobierno toma sus decisiones, pero como militante yo diría, quizás es mejor elegir una construcción de integración latinoamericana con un núcleo duro, puede ser reducido, incluso, pero no era con ese contenido social. La Unión Europea se constituyó con un núcleo reducido y duro. Pero claro, allí dentro del marco, sin ninguna duda, de la dominación del gran capital. Y el núcleo duro del otro proyecto es Argentina-Brasil. El núcleo duro del proyecto alternativo es alrededor de Venezuela, Bolivia, Ecuador, si se define en favor de eso, y por supuesto Cuba, quizás Paraguay que está en una situación tremenda. Imaginamos la situación de Lugo, que está respecto a Brasil en una situación mucho más complicada que Bolivia respecto a Petrobras y a Brasil. Es decir, incluso hay una parte del territorio paraguayo fronterizo que hace parte del patrimonio de los terratenientes y empresarios brasileños, y se sientan como en su país. Y la deuda externa de Paraguay no es con el imperio, no es con la banca norteamericana, es con Brasil, con Electrobras, con empresas y otras empresas, o con Argentina. Hay la represa Itaipú y la represa Isérita, o Yacérita, con Argentina y Brasil. Y en el caso de Itaipú, fue un proyecto entre Paraguay y Brasil, entre dos dictaduras, en el año 73, entonces el contrato es odioso entre dos dictaduras. Empezó la represa en 83, yo estudié a fondo el tema, y Paraguay tuvo que abastecer Brasil durante 2 años sin ningún pago. En 2 años se descapitalizó la empresa, que para sobrevivir tuvo que endeudarse con Brasil, para abastecer Brasil en luz eléctrica gratis. Era el final de la dictadura. Y después, en contradicción con el convenio entre Paraguay y Brasil, tuvo que vender la electricidad por abajo del costo de producción. Y sigo la descapitalización. ¿Cuál es el fin de esa historia triste? Es que Itaipú tiene, es decir, Paraguay tiene una deuda de 20.000 millones con Electrobras. Y ahora, yo decía, Lugo está en una situación difícil. Va a negociar con Lula en el Plan Alto, ya hubo 2 reuniones para lograr un resultado amigable negociado, pero hay la presión de ciertos sectores en Brasil que no quieren hacer concesiones a Paraguay. Bueno, entonces, yo puedo entender perfectamente política de gobierno y diplomacia de Estado, pero yo como militante tengo otro tipo de criterio, y estamos en una reunión para debatir esto, y después los gobiernos toman sus decisiones, sus responsabilidades, etc. Bueno, entonces sobre el Banco del Sur, pienso que es fundamental, dentro de una alternativa anticapitalista, como mencionaba ayer Ayman, el Banco del Sur tiene que ser realmente un instrumento alternativo al Banco Mundial, al FMI, al BID.
Yo participé de las discusiones por invitación del gobierno del Ecuador, y Hugo Arias lo sabe. El Banco Mundial, el BID, el Banco Asiático de Desarrollo, el FMI piden para ser miembro del Banco del Sur, sin derecho a voto, pero quieren ser miembro de esta institución. Y hay gobiernos que están en favor de esto, que no quieren un Banco del Sur alternativo, quieren un Banco del Sur socio del Banco Mundial y del BID y de la CAF. Entonces están dispuestos a invitarle como socios, miembros del Banco del Sur sin derecho a voto. Eso es evidente. La discusión sobre un país, un voto, no es solamente una discusión entre países grandes y pequeños, es una discusión, claro, fundamental. En Naciones Unidas se logró un país, un voto. Lograron reducir la practicabilidad de esto con el derecho de veto de 5 potencias en el Consejo de Seguridad. Y entonces se firmó un acuerdo el 7 de diciembre de 2007, donde los presidentes firman un país, un voto, pero después negocian cómo lanzar la institución, y unos dicen, ok, en la reunión anual un país, un voto, pero en las reuniones cotidianas sobre la política de otorgar préstamos es proporcional al aporte. Entonces, claro, eso complicó mucho la discusión. El otro tema es en el Banco del Sur. ¿El Banco del Sur para qué? Para, como el BENDES, otorgar préstamos a gobiernos para contratar grandes empresas capitalistas, o para financiar, o de manera alternativa, financiar proyectos que no necesariamente son rentables, pero que son imprescindibles al nivel del desarrollo humano en la región, como la política de soberanía alimentaria, la reforma agraria, una política de salud con industria farmacéutica regional, continental, para producir genéricos, también proyectos que implican contratos con empresas privadas. Si hay que redesarrollar las interconexiones vía ferrocarriles, allí habrá contratos para empresas públicas y empresas privadas. Gobierno Bolivariano.